La voz del padre aún resonaba en la casa cuando Isabel cruzó la puerta con pasos lentos, como si cada centímetro del piso de mosaicos desgastados cargara el peso de toda una vida rechazada. El olor a cal vieja y madera húmeda la golpeó como un puño invisible, trayendo consigo recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de silencio y distancia. Había pasado años evitando ese lugar, años llenos de silencios obligados, de llamadas no contestadas, de cumpleaños donde su nombre jamás fue mencionado. El eco de su infancia todavía vivía entre las paredes de esa casa mexicana de adobe y tejas quebradas, ondeando como un viento que nunca dejaba de soplar. Afuera, el sol de la tarde teñía de naranja las calles de Puebla, pero adentro todo era penumbra y aire pesado. Sus hermanos ya estaban ahí, sentados en el viejo sillón de mimbre que su madre había comprado en el mercado de la Victoria tantos años atrás. Rodrigo, el mayor, con esa mirada de juez que siempre le había dedicado. Mónica, la del medio, con los brazos cruzados como si tuviera frío aunque el calor de mayo se colaba por las ventanas sin cortinas. Y al fondo, en su silla favorita de cuero agrietado, él. Su padre. Don Esteban Montoya, con la espalda rígida como siempre, con esa expresión que había usado durante décadas para mantener a raya cualquier desafío a su autoridad. Isabel sostuvo el folder marrón contra su pecho como si fuera un escudo. Sus manos temblaban pero no de miedo. Era otra cosa. Algo más antiguo que había vivido dormido en su garganta durante 38 años. Cuando finalmente lo vio sentado ahí, con las manos sobre los reposabrazos como un rey en su trono imaginario, entendió que nada había cambiado. Ni él. Ni la forma en que la miraba. Ni el veneno de sus palabras. Nunca fuiste suficiente para mí, escupió él sin siquiera permitirle sentarse, como si esa frase fuera la bienvenida que ella merecía. Las palabras cayeron sobre Isabel como piedras arrojadas con precisión, buscando ese lugar exacto donde llevaba años guardando cicatrices invisibles. La garganta se le cerró durante un instante eterno, pero no lloró. Ese tipo de lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una determinación silenciosa que había aprendido a cultivar lejos de ese hogar que nunca fue hogar. Sus hermanos la miraban como si fuera una intrusa, como si ella misma hubiera decidido desaparecer sin razón alguna, sin entender que la ausencia había sido su única forma de sobrevivir. Se sentó frente a él sin pedir permiso, en la misma silla donde de niña esperaba el regaño que siempre llegaba sin importar lo que hiciera. El asiento seguía siendo incómodo, demasiado alto para sus pies cuando era pequeña, ahora demasiado bajo para la mujer en que se había convertido. Colocó el folder sobre la mesa de centro, entre las tazas de café que alguien había servido y que nadie bebía. Ese folder color marrón, tan simple y ordinario, guardaba dentro décadas de secretos que estaba a punto de desenterrar. Necesito que todos escuchen lo que voy a decir, murmuró Isabel con voz que sonaba más firme de lo que se sentía por dentro. El padre rodó los ojos con ese gesto de hastío que ella recordaba tan bien, ese mismo gesto que le había dedicado cuando le mostró su primer 10 en matemáticas, cuando le contó que había ganado el concurso de oratoria. Cuando intentó explicarle por qué había decidido estudiar psicología. Siempre ha sido dramática. Siempre una decepción. La frase salió de su boca como veneno familiar, palabras que había repetido tantas veces que ya sonaban mecánicas, gastadas por el uso excesivo. Pero algo había cambiado. Esa frase que tantas veces la había destruido de niña, que la había hecho llorar en silencio bajo las cobijas mientras afuera su madre preparaba tamales para alguna fiesta donde Isabel no era bienvenida. Ahora solo sonó vieja, desgastada. Como él. Un hombre de 72 años aferrado a un poder que solo existía en su imaginación, en los ecos de una época donde su palabra era ley absoluta en esa casa de 3 recámaras en el barrio de La Paz. Pero aún así, dolió. El dolor tenía memoria, vivía en los huesos aunque la mente quisiera olvidar. Isabel abrió el folder con movimientos deliberados, casi ceremoniales. Dentro había papeles amarillentos, fotografías manchadas, cartas con la tinta corrida por lágrimas antiguas. Tomó aire, ese aire denso de Puebla que olía a tortillas recién hechas en alguna casa vecina, a flores de bugambilia que trepaban por los muros del patio. Y comenzó a hablar.
Su voz era suave pero llevaba el peso de años de silencio acumulado, de palabras que se habían quedado atoradas en su garganta durante demasiado tiempo. Explicó que había regresado no porque quería reconciliarse, no porque albergara esperanzas tontas de abrazo final o perdón mutuo. Había regresado porque estaba cansada de cargar sola la historia que él había tejido sobre ella, esa narrativa falsa que la pintaba como la hija rebelde, la ingrata, la que se había ido sin mirar atrás. Comenzó contando detalles que sus hermanos no conocían, detalles que habían permanecido ocultos bajo capas de secretos familiares cuidadosamente guardados. Les contó cómo de niña el padre la castigaba por cosas que no hacía, acusándola de romper platos que él mismo había estrellado en sus arrebatos de furia, de mentir cuando ella solo decía verdades que él no quería escuchar. Les explicó cómo la encerraba en el patio durante horas, bajo el sol implacable de julio, alegando que necesitaba aprender a comportarse, a ser menos como era y más como él quería que fuera. El patio donde todavía crecía el limonero que su abuela había plantado, donde las hormigas hacían sus caminos entre las grietas del cemento, donde Isabel aprendió a contar nubes para no pensar en el hambre ni en el calor que le quemaba la piel. Les habló de las humillaciones frente a familiares durante las posadas navideñas, cuando él se emborrachaba con tequila barato y empezaba a contar historias inventadas sobre sus fracasos, diciendo que nunca llegaría a nada, que era un error de nacimiento, que había arruinado su vida desde el momento en que llegó al mundo un martes de tormenta. Los tíos reían incómodos, las tías desviaban la mirada hacia sus platos de ponche, y nadie nunca dijo nada porque don Esteban era el patriarca, el que pagaba las reuniones, el que decidía quién era digno de respeto y quién merecía desprecio. Los hermanos intercambiaban miradas confundidas, como si estuvieran escuchando la historia de una familia completamente diferente a la que ellos recordaban. Rodrigo frunció el ceño, Mónica se mordió el labio. Nunca habían imaginado que su padre, ese hombre tan estricto pero que siempre los había tratado con relativa consideración, pudiera haber sido tan cruel con alguien. Isabel no era solo la hermana menor que se fue, era la desconocida que había vivido una realidad paralela bajo el mismo techo. El padre se rió, pero era una risa sin alegría, vacía como una casa abandonada. Todo eso te lo merecías. Siempre fuiste problemática. Siempre haciendo preguntas que nadie te pidió, siempre con esa mirada de juicio. Pero el tono de su voz ya no tenía tanta fuerza, ese temblor sutil que Isabel notó fue suficiente para darle el empujón final. Era como si su autoridad, construida durante décadas sobre cimientos de miedo y control, empezara a agrietarse como las paredes de adobe de la casa bajo la lluvia de septiembre. Isabel sacó la segunda parte del folder. Eran cartas, muchas cartas. Algunas escritas en papel de cuaderno con la letra irregular de su madre, otras en hojas sueltas arrancadas de agendas viejas. Había documentos médicos de cuando tenía 8 años y la llevaron al doctor porque no hablaba, porque se quedaba callada durante días enteros, mirando la pared como si ahí hubiera respuestas que nadie más podía ver. Los doctores escribieron sobre trauma, sobre ambiente hostil, sobre necesidad de intervención psicológica que nunca llegó porque el padre dijo que eso era para locos y su hija no era loca, solo malcriada. También había informes escolares donde profesoras explicaban comportamientos extraños de Isabel. No por rebeldía sino por miedo. La maestra Consuelo escribió en uno de esos reportes que la niña se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, que se escondía debajo del pupitre cuando alguien alzaba la voz, que a veces llegaba a la escuela con moretones que explicaba como caídas pero que parecían demasiado convenientes, demasiado frecuentes. La maestra Consuelo, que vivía en la misma calle y sabía más de lo que decía, pero que como todos los demás guardó silencio porque así se hacían las cosas. Y luego estaba la carta. La que Isabel había guardado durante 20 años, escondida en una caja de zapatos en su departamento de la Ciudad de México, una caja que olía a naftalina y recuerdos dolorosos. Era una carta escrita por su madre, María de los Ángeles Sánchez de Montoya, dirigida a su hermana en Guadalajara 3 meses antes de morir. La letra temblaba en el papel, como si las manos de su madre hubieran estado tan cansadas como su alma. En esa carta, su madre explicaba que no podía proteger a Isabel del temperamento del padre, que temía por ella cada vez que lo veía mirarla con ese desprecio que reservaba solo para su hija menor. No sé qué hacer,
Lupita, decía la carta. Esteban la odia. No sé por qué, pero la odia. La trata como si ella tuviera la culpa de todo lo malo que ha pasado en su vida. Yo intento interceder, pero cuando lo hago él se pone peor. La otra noche la escuché llorar en su cuarto después de que él le gritó porque no lavó bien los platos. Tiene 11 años, Lupita. 11 años y ya tiene esa mirada de animal herido. Quiero irme, quiero llevármela lejos, pero ¿a dónde voy? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada más que este infierno que yo misma elegí cuando me casé con él. La sala entera quedó en silencio cuando Isabel terminó de leer. Un silencio tan denso que se podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos, cada tic-tac como un latido de corazón enfermo. Los hermanos tomaron las hojas con manos temblorosas, como si tuvieran miedo de que el papel les quemara los dedos. Era como ver fragmentos de una vida que ninguno de ellos había querido mirar, una vida que había existido en paralelo a la suya propia, bajo el mismo techo pero en dimensiones completamente diferentes. Rodrigo leyó el informe médico 3 veces, como si leyéndolo una vez más las palabras fueran a cambiar, a decir algo diferente. Mónica sostuvo la carta de su madre contra su pecho y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas silenciosas que caían sobre su blusa de flores como lluvia de verano. Habían crecido creyendo que Isabel era la oveja negra, la que rompía las reglas familiares, la que hablaba demasiado o demasiado poco según conviniera. La que no encajaba en el molde perfecto que su padre había diseñado para todos. Pero ahora todo encajaba de manera horrible y perfecta. Todo lo que ella había sido, callada cuando debía gritar, observadora cuando debía participar, distante cuando debía acercarse, todo tenía raíz en un dolor que ellos nunca habían visto porque nunca quisieron ver. O porque su padre había sido tan hábil construyendo muros invisibles que los separaban, contándole a cada uno una versión diferente de la realidad, manteniéndolos divididos para reinar sin cuestionamientos. Y entonces vino el golpe final. Isabel sacó su teléfono celular, uno de esos modelos nuevos que su padre despreciaba diciendo que la tecnología estaba arruinando a la juventud. Conectó el teléfono a una bocina portátil que había traído en su bolso, una bolsa tejida que había comprado en el mercado de Oaxaca durante uno de esos viajes que hacía para sentirse viva. Para recordar que México era más grande que esa casa de Puebla donde creció sintiendo que se ahogaba. Guardé esto por más de 20 años, dijo Isabel con voz apenas audible. No sabía si algún día lo usaría, pero lo guardé por si acaso. Por si algún día encontraba el valor para regresar. Sus dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono mientras buscaba el archivo, ese archivo que había respaldado en 3 lugares diferentes porque tenía tanto miedo de perderlo como de usarlo. Era una grabación de audio, vieja y con estática, pero suficientemente clara para entender cada palabra, cada insulto, cada amenaza. La grabación comenzó a sonar. Era la voz de su padre, 20 años más joven pero igual de llena de veneno. Isabel tenía 17 años cuando hizo esa grabación, usando una de esas grabadoras de cassette que se usaban en la escuela para las tareas de inglés. Había llegado tarde de la escuela ese día porque el camión se descompuso en el bulevar y tuvo que caminar desde la glorieta hasta su casa, casi 2 kilómetros bajo el sol. Llegó sudada, cansada, con los pies adoloridos por los zapatos baratos que le apretaban. Su padre estaba esperándola en la puerta. En la grabación se escuchaba cómo le gritaba que era una cualquiera, que seguro había estado con algún muchacho, que las muchachas decentes llegaban a tiempo. Isabel intentaba explicar lo del camión pero él no escuchaba, nunca escuchaba. Solo gritaba. Se escuchaban los golpes a la mesa, el sonido de platos rompiéndose, la voz de Isabel rogando que la dejara explicar. Y luego la frase que había quedado grabada no solo en el cassette sino en el alma de Isabel para siempre. Ojalá nunca hubieras nacido. Ojalá tu madre hubiera perdido ese embarazo como perdió los otros 2. Esta familia estaría mejor sin ti. El audio terminó pero el eco de esas palabras permaneció flotando en la sala como humo tóxico. Nadie se movió. Nadie habló. Ni siquiera el reloj de pared parecía atreverse a seguir marcando el tiempo. El padre tenía los puños apretados, tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos como hueso pelado. Las venas de su cuello se marcaban bajo la piel arrugada,
palpitaban con una furia que ya no sabía hacia dónde dirigir. Eso no prueba nada, gruñó finalmente, pero su voz ya no tenía esa autoridad que solía llenar toda la casa como el olor del tabaco que fumaba en las noches. Era la voz de un hombre viejo tratando de sostener un castillo de naipes bajo un vendaval. Los hermanos lo miraban con una mezcla de repulsión y tristeza, como si estuvieran viendo por primera vez al verdadero hombre detrás de la máscara del padre respetable, del trabajador incansable, del proveedor que siempre presumía en las reuniones familiares. Era como si una venda colectiva hubiera caído de los ojos de todos al mismo tiempo, revelando una verdad que siempre había estado ahí pero que todos habían elegido no ver. Rodrigo dejó caer los papeles sobre la mesa y se llevó las manos a la cara. Mónica sollozaba abiertamente ahora, con ese llanto que viene de lo más profundo del estómago, cuando el cuerpo entiende algo que la mente todavía está procesando. Isabel finalmente respiró. Sintió el peso de toda su vida caer de sus hombros como un rebozo demasiado pesado que por fin se permitía soltar. Pero todavía no había terminado, todavía quedaba una cosa más que decir, una verdad más que necesitaba pronunciar en voz alta para que dejara de vivir exclusivamente en su cabeza. Nunca fui suficiente para ti, dijo con voz suave pero firme, mirando directamente a los ojos de su padre, porque no querías una hija. Querías un reflejo de tu ego. Querías a alguien que te admirara sin cuestionarte, que obedeciera sin pensar, que aceptara tu versión de la realidad sin protestar. Y cuando no lo fui, cuando mostré que tenía opiniones propias, pensamientos propios, sueños que no incluían tu aprobación, me convertiste en tu blanco. En el lugar donde depositabas toda tu frustración, toda tu rabia por una vida que no te salió como esperabas. El padre golpeó la mesa con ambas manos. El sonido resonó en la sala como un trueno lejano. Ese sonido había sido suficiente para hacerla temblar cuando era niña, para hacerla correr a su cuarto y esconderse bajo la cama donde guardaba sus libros y sus sueños de escapar. Pero ahora no. Isabel mantuvo la mirada firme, sin parpadear, sin retroceder. Sus pies estaban plantados en el piso de mosaicos como raíces de mezquite en tierra seca, inamovibles. Todo esto lo traje para que entiendan que no me fui por rebelde. Me fui porque si me quedaba, me perdía. Me fui porque cada día en esta casa era un día menos de vida, un día más cerca de convertirme en un fantasma de mí misma. Isabel hablaba ahora para sus hermanos, no para su padre. Él ya no importaba, ya había dejado de importar en algún momento del camino entre su casa de la Ciudad de México y esta sala donde todo olía a pasado rancio. Y entonces sacó el documento final. Una demanda formal presentada ante el Juzgado Familiar de Puebla. Una declaración de años de abuso emocional, de maltrato psicológico, de daño permanente a su salud mental. No buscaba dinero, eso lo dejaba claro el documento. Buscaba reconocimiento legal de lo que había pasado, un registro oficial de que sus experiencias habían sido reales, no imaginadas, no exageradas, no inventadas como su padre siempre había querido hacer creer. El padre intentó arrebatarle los papeles, estirando sus manos manchadas por el tiempo y el trabajo en la fábrica textil donde había pasado 40 años de su vida. Pero Isabel los sostuvo con firmeza, manteniéndolos fuera de su alcance. Por primera vez en su vida, él no tuvo poder sobre ella. Por primera vez, ella no bajó la mirada, no se encogió, no se hizo pequeña para caber en el espacio diminuto que él le había asignado en este mundo. Esta demanda no va a cambiar el pasado, dijo Isabel, pero va a cambiar el futuro. Va a asegurar que esto quede registrado, que no puedas seguir contando tu versión falsa de los hechos sin que haya un documento oficial que diga lo contrario. Y va a servir para que otros niños, otras familias, sepan que el silencio no es la única opción. Se levantó lentamente, doblando con cuidado los documentos y guardándolos nuevamente en el folder marrón que ahora estaba vacío de secretos pero lleno de una extraña sensación de justicia poética. Los hermanos trataron de llamarla, Rodrigo extendió una mano como queriendo detenerla, Mónica pronunció su nombre entre sollozos. Pero Isabel sabía que este era un camino que debía recorrer sola, que la liberación real vendría no de su comprensión sino de su propia aceptación de lo que había vivido y sobrevivido. Caminó hacia la puerta con pasos más ligeros que cuando había entrado. El peso que había cargado durante 38 años se había quedado ahí,
en esa sala, distribuido entre los documentos sobre la mesa, en las miradas rotas de sus hermanos. En el silencio pesado de su padre que ahora parecía haberse encogido en su silla, como si las palabras de Isabel lo hubieran desinflado físicamente. Antes de salir, se detuvo en el umbral y miró hacia atrás una última vez. No hacia su padre, sino hacia el espacio en general, hacia las paredes que habían sido testigos mudos de tanto dolor. Mamá escribió en una de sus cartas que ella eligió este infierno cuando se casó contigo, dijo en voz baja. Yo no voy a repetir su error. Yo elijo salir. Dejó la casa sin mirar atrás, sin esperar respuesta, sin buscar el abrazo de despedida que de todas formas nunca llegaría. Cuando cruzó la puerta y sintió el aire de la tarde sobre su rostro, algo cambió en su pecho. Era como si una jaula que había estado cerrada durante décadas finalmente hubiera abierto sus barrotes, dejando salir algo que había estado prisionero tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era volar. El sol se estaba poniendo sobre Puebla y las calles comenzaban a llenarse de ese color dorado que hace que todo parezca más suave, más perdonable. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos, los niños jugaban fútbol en la calle, una señora barría la banqueta frente a su casa mientras tarareaba una canción de José Alfredo Jiménez. La vida seguía su curso normal, indiferente al drama que acababa de desarrollarse detrás de esa puerta de madera carcomida. Isabel caminó por la calle donde había crecido pero que ahora veía con ojos nuevos. Pasó frente a la tienda de don Pepe donde compraba paletas de hielo en verano, frente a la casa de su amiga Leticia que se había mudado a Monterrey hacía años. Frente a la capilla donde hacía su primera comunión con un vestido blanco que su madre había cosido a mano durante noches enteras. Cada lugar tenía una memoria, pero ya no tenían poder sobre ella. Llegó al final de la calle donde había estacionado su coche, un Chevy azul de segunda mano que había comprado con sus propios ahorros después de terminar la universidad. Antes de entrar, se quedó de pie un momento, mirando hacia la casa que quedaba atrás. Desde esa distancia parecía pequeña, insignificante, apenas una construcción más entre tantas otras en este barrio de clase trabajadora de Puebla. Pero sabía que adentro, en ese momento, su padre estaba sentado en su silla mirando la mesa como si buscara respuestas entre los papeles que Isabel había dejado. Pero la verdad ya había sido dicha. Y esa verdad, como una grieta invisible pero profunda, empezaría a destruir todo lo que él siempre había querido preservar, su autoridad incuestionable, su reputación de padre ejemplar. Su orgullo machista que se había alimentado de mantener a alguien más pequeño para sentirse grande. Los hermanos también estarían procesando lo que habían escuchado. Rodrigo, que siempre había sido el favorito, tendría que reconciliar su imagen del padre con esta nueva realidad. Mónica, que había sido invisible de una manera diferente, ni amada ni odiada sino simplemente tolerada, entendería ahora por qué Isabel siempre había parecido tan distante en las reuniones familiares. Porque nunca regresó después de mudarse a la capital. Para Isabel, no había final feliz en el sentido tradicional. No hubo abrazo de reconciliación, no hubo lágrimas compartidas de perdón mutuo, no hubo promesas de empezar de nuevo. Pero había algo más valioso que todo eso, un renacimiento. Uno que comenzaba justo esa tarde de mayo, cuando por fin decidió que la historia real merecía ser contada, que su voz merecía ser escuchada. Que su dolor merecía ser reconocido no como debilidad sino como evidencia de supervivencia. Por primera vez en su vida, Isabel sintió que era suficiente. Suficiente para sí misma, sin necesitar la validación de un padre que nunca la iba a dar. Suficiente para romper generaciones de silencio, de mujeres que callaban porque así se hacían las cosas, de niños que aceptaban el maltrato porque los adultos siempre tenían razón. Suficiente para seguir adelante sin el peso del apellido que había cargado como una cruz demasiado pesada para sus hombros. Entró al coche y cerró la puerta. El interior olía a pino del aromatizante que colgaba del espejo retrovisor. Encendió el motor y la radio se prendió automáticamente, tocando una canción de Juan Gabriel sobre desamores y segundas oportunidades. Bajó el volumen y se quedó ahí sentada un momento más, con las manos sobre el volante, respirando profundo.
El aire que entraba por la ventanilla entreabierta era fresco, llevaba el olor de las tortillerías cerrando, de los tacos al pastor que vendían en la esquina, de la tierra que se preparaba para recibir la lluvia de junio. Olía a México, a este país de contradicciones y bellezas escondidas donde había nacido sin pedirlo pero que ahora elegía habitar en sus propios términos. Cuando salió a la calle principal, el aire frío de la tarde le acarició el rostro a través de la ventanilla. Ese aire llevaba promesas de libertad, de caminos no recorridos, de versiones de sí misma que todavía estaban por descubrir. Y sintió, por fin, que el mundo era mucho más grande que esa casa donde siempre la habían hecho sentir pequeña, insignificante, insuficiente. Manejó por las calles de Puebla mientras el atardecer pintaba los edificios coloniales de tonos rosados y dorados. Pasó por el Zócalo donde las parejas paseaban tomadas de la mano, por la catedral donde las campanas tocaban las 6 de la tarde, por el mercado donde los comerciantes empezaban a cerrar sus puestos guardando los chiles secos. Los tejidos oaxaqueños, las cazuelas de barro que brillaban bajo las luces amarillentas. Cada bocacalle era una posibilidad, cada giro una decisión que tomaba por sí misma. Podía ir hacia el norte, regresar a la Ciudad de México donde tenía su departamento pequeño pero propio, su consultorio donde atendía a otros sobrevivientes de trauma familiar. Sus amigas que la conocían sin apellidos ni historias inventadas. O podía ir hacia el sur, hacia Oaxaca donde siempre había querido pasar más tiempo, donde el mezcal sabía a tierra y aciertos, donde nadie sabía quién era su padre ni le importaba. Por primera vez, la elección era completamente suya. No estaba huyendo, estaba eligiendo. No estaba escapando, estaba construyendo. La diferencia era sutil pero monumental, la diferencia entre ser víctima de las circunstancias y ser arquitecta de tu propio destino. Decidió manejar hasta un mirador que conocía en las afueras de la ciudad, un lugar donde se podía ver todo Puebla extenderse como un tapete de luces cuando caía la noche. Estacionó el coche y salió, caminando hasta el borde donde había una barda baja de piedra. Se sentó ahí, con las piernas colgando hacia el vacío, y sacó de su bolso una fotografía que había guardado en el bolsillo interno. Era una foto vieja, de cuando tenía 6 años. Estaba en el jardín de la casa, bajo el limonero, sonriendo con esa sonrisa grande y sin filtros que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a tener miedo. Su madre estaba a su lado, joven y hermosa, con el cabello largo recogido en una trenza. Las dos llevaban vestidos de flores y en el fondo se veía el patio lleno de macetas con geranios rojos. Isabel miró esa fotografía durante largo rato, estudiando el rostro de esa niña que no sabía todavía lo que le esperaba, que no imaginaba que su sonrisa se convertiría en algo que solo mostraría con desconocidos. Nunca en casa. Sintió una ternura infinita por esa pequeña Isabel, un deseo de abrazarla y decirle que iba a sobrevivir, que iba a salir de ahí, que iba a encontrar una manera de convertir el dolor en propósito. Lo logré, mamá, susurró al viento que soplaba desde el valle. Finalmente lo logré. No sabía si hablaba con su madre muerta o con esa niña de la fotografía o con alguna versión futura de sí misma que miraba hacia atrás con comprensión. Tal vez hablaba con las tres al mismo tiempo, en esa conversación atemporal que solo puede suceder cuando una persona finalmente se reconcilia con todas las versiones de sí misma que ha sido. El cielo sobre Puebla se oscureció completamente y las estrellas comenzaron a aparecer una por una, tímidas al principio, luego más atrevidas. Isabel las contó como hacía de niña en el patio cuando su padre la castigaba dejándola afuera. Contaba estrellas para no pensar en el miedo, en el hambre, en la soledad. Ahora las contaba porque eran hermosas, porque podía, porque nadie le estaba gritando que entrara a la casa. Pensó en su padre, solo en esa sala con el peso de sus propias palabras cayendo sobre él como ladrillos. Parte de ella, una parte muy pequeña y lejana, sentía lástima por él. Era un hombre que había vivido toda su vida tratando de controlar lo incontrolable, tratando de sentirse grande haciendo sentir pequeños a otros. Tratando de esconder sus propias inseguridades detrás de una máscara de autoridad inflexible. Pero la mayor parte de ella, la parte que había sobrevivido y crecido y sanado, ya no sentía nada por él. No odio, porque el odio requiere energía y ella ya no tenía energía que desperdiciar en ese hombre. No amor,
porque el amor había sido exprimido de esa relación hacía tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo se sentía amarlo. Solo indiferencia, esa indiferencia que viene después de haber procesado completamente un duelo, de haber aceptado que algunas relaciones están muertas mucho antes de que terminen oficialmente. Se preguntó si él cambiaría, si este evento lo haría reflexionar sobre sus acciones, sobre el daño que había causado. Probablemente no. La gente como su padre rara vez cambia, especialmente a los 72 años cuando sus patrones de comportamiento están tan arraigados como las raíces del mezquite en el desierto. Probablemente encontraría una manera de justificarse, de convertirse en la víctima de esta historia, de decirle a quien quisiera escuchar que su hija lo había traicionado, que había inventado todo por atención o por dinero o por alguna razón maliciosa. Pero eso ya no era problema de Isabel. Ella había dicho su verdad, había presentado sus evidencias, había cerrado ese capítulo de su vida de la manera más digna posible. Lo que él hiciera con esa información, como eligiera procesarla o ignorarla, ya no era su responsabilidad. Sus hermanos, en cambio, sí tendrían que lidiar con las consecuencias. Rodrigo y Mónica ahora sabían la verdad, o al menos una versión más completa de ella. Tendrían que decidir qué hacer con esa información, cómo reconciliar su amor por su padre con el conocimiento de lo que él le hizo a su hermana. Sería su proceso, su dolor, su decisión. Isabel no podía cargar con eso tampoco. Tal vez la llamarían después, cuando procesaran todo. Tal vez querrían hablar, entender mejor, reconstruir la relación de hermanos que nunca realmente tuvieron. O tal vez elegirían el camino más fácil y seguirían del lado de su padre, convenciéndose de que Isabel exageraba, de que las cosas no habían sido tan malas. Isabel decidió que estaría abierta a la primera posibilidad pero preparada para la segunda. El frío de la noche empezaba a colarse bajo su chamarra de mezclilla. Isabel se levantó de la barda, guardó la fotografía en su bolso y regresó al coche. Antes de encender el motor, sacó su teléfono y escribió un mensaje a su terapeuta, la doctora Ramírez, que la había acompañado durante los últimos 5 años en su proceso de sanación. Lo hice. Volví y dije todo lo que necesitaba decir. No fue fácil pero fue necesario. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. El mensaje se envió con un pequeño sonido de notificación. Isabel sonrió levemente. La doctora Ramírez probablemente respondería mañana con alguna observación sabia sobre el poder de cerrar ciclos, sobre la valentía que se requiere para enfrentar el pasado. Por ahora, el simple acto de escribir esas palabras ya era suficiente. Encendió el motor y puso rumbo hacia la carretera que la llevaría de regreso a la Ciudad de México. Eran casi 3 horas de camino pero no tenía prisa. Encendió la radio y encontró una estación que tocaba música de los 80, esas baladas románticas que su madre solía escuchar mientras cocinaba en domingo. Linda Ronstadt cantaba sobre amores imposibles y Isabel cantó con ella, desafinada y libre. La carretera se extendía oscura frente a ella, iluminada solo por los faros de su coche y por las luces ocasionales de otros vehículos que pasaban en dirección contraria. A ambos lados, el paisaje de Puebla dormía bajo el manto de la noche, campos de maíz que se mecían con el viento, pueblitos con sus iglesias iluminadas, montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. Isabel pensó en todas las versiones de sí misma que había sido a lo largo de los años. La niña asustada que contaba estrellas en el patio. La adolescente que grabó en secreto los gritos de su padre porque ya entonces sabía que algún día necesitaría esa evidencia. La joven universitaria que se fue de Puebla con una maleta prestada y 100 pesos en el bolsillo, jurando no regresar nunca. La mujer que construyó una vida propia en la capital, que estudió psicología para entender su propio trauma, que ayudaba a otros a sanar porque sabía exactamente cómo se sentía estar roto. Y ahora, esta versión de Isabel. La que había regresado no como la niña asustada sino como la mujer completa. La que había mirado a su abusador a los ojos y no había parpadeado. La que había dicho su verdad sin disculparse. La que había elegido su propia liberación sobre la paz familiar falsa que se construye sobre silencios obligados. Se sintió orgullosa de todas esas Isabels, especialmente de esta última. La carretera se elevaba y descendía siguiendo las curvas naturales del terreno,
y con cada kilómetro que ponía entre ella y Puebla, Isabel sentía que respiraba un poco más fácil, que su pecho se expandía un poco más, que su corazón latía con un ritmo que era completamente suyo. Pasó por Cholula y vio las luces de la gran pirámide prehispánica, esa construcción antigua que había sobrevivido siglos de conquistas, terremotos y cambios. Pensó en la resiliencia que esa pirámide representaba, en cómo algunas estructuras permanecen de pie no porque sean inquebrantables sino porque aprenden a flexionarse con las tormentas sin romperse. Ella también había aprendido eso. No era inquebrantable, había estado rota muchas veces. Pero había aprendido a reconstruirse, a encontrar fuerza en sus grietas, a convertir sus cicatrices en mapas que le mostraban por donde no volver a caminar. A mitad del camino se detuvo en una gasolinera para llenar el tanque y comprar un café. El lugar estaba casi vacío a esa hora, solo otro viajero solitario llenando su camioneta y el despachador que la saludó con un «buenas noches, güera», que ella devolvió con una sonrisa. El café estaba aguado y demasiado dulce pero lo bebió de todas formas, sintiendo el calor bajar por su garganta y llenar su estómago. Se quedó de pie junto al coche unos minutos más, mirando la noche mexicana extenderse en todas direcciones. Arriba, las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve lejos de las grandes ciudades. Reconoció algunas constelaciones que había aprendido a identificar en uno de esos libros que leía de niña escondida bajo las cobijas, usando una linterna que guardaba bajo el colchón. Orión, el cazador. Casiopea, la reina. Las Pléyades, las 7 hermanas. Todas seguían ahí, constantes, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. Había algo reconfortante en esa permanencia, en saber que las mismas estrellas que ella miraba ahora eran las mismas que había mirado de niña, las mismas que miraría cuando fuera vieja. De regreso en el coche, con el café tibio en el portavasos y la carretera otra vez bajo sus llantas, Isabel empezó a pensar en el futuro. No en el futuro inmediato de mañana o la próxima semana, sino en el futuro más amplio de su vida. ¿Qué quería hacer con todos estos años que tenía por delante? ¿Qué quería construir sobre las ruinas de lo que había sido? Pensó en su consultorio, en los pacientes que atendía. Muchos de ellos venían con historias similares a la suya, familias disfuncionales, padres abusivos, traumas de infancia que se manifestaban de 1000 maneras diferentes en la edad adulta. Ella les ayudaba a navegar ese dolor, a encontrar estrategias de sanación, a reconstruir sus vidas sobre bases más sólidas. Tal vez era tiempo de expandir ese trabajo. Tal vez podía escribir un libro sobre trauma familiar, sobre cómo sanar cuando tu familia es la fuente de tu dolor. Tal vez podía dar conferencias, talleres, crear espacios donde la gente pudiera compartir sus historias sin vergüenza ni juicio. Las posibilidades se extendían frente a ella como esa carretera nocturna, oscuras pero llenas de potencial. También pensó en su vida personal, en las relaciones que había evitado porque le daba miedo repetir patrones, porque no confiaba en su propia capacidad de elegir parejas sanas. Había tenido algunos romances breves a lo largo de los años, pero siempre encontraba una excusa para terminarlos antes de que se volvieran serios. El miedo a la intimidad, le había explicado la doctora Ramírez, era una de las secuelas más comunes del abuso emocional. Pero tal vez ahora, después de haber enfrentado a su padre y salido victoriosa, podía empezar a abrir esa parte de sí misma. Tal vez podía permitirse ser vulnerable con alguien, confiar en que no todas las personas usarían ese conocimiento para lastimarla. Era un pensamiento aterrador y emocionante al mismo tiempo. Las luces de la Ciudad de México empezaron a aparecer en el horizonte, ese resplandor anaranjado que anuncia la megaurbe mucho antes de que la veas realmente. Isabel sintió una oleada de alivio al verlas. La capital era su hogar ahora, el lugar donde había construido una vida que era completamente suya. El lugar donde nadie sabía quién había sido su padre, donde podía ser simplemente Isabel, psicóloga, amiga, vecina, ciudadana más de los 20 millones que habitaban esta ciudad imposible. Entró a la ciudad por el periférico, sorteando el tráfico nocturno que nunca descansaba completamente. Camiones de carga, taxis en búsqueda de pasajeros, coches particulares regresando de fiestas o trabajos nocturnos. La vida de la ciudad fluía como un río incansable, llevando a cada quien hacia sus propios destinos desconocidos.
Llegó a su colonia, estacionó en la calle frente a su edificio de departamentos de 4 pisos pintado de amarillo desteñido. Era casi medianoche. Las ventanas de algunos departamentos todavía brillaban con luz, vidas ajenas desarrollándose detrás de cortinas cerradas. Subió las escaleras hasta el 3er piso, abrió la puerta de su departamento y encendió la luz. El espacio pequeño pero acogedor la recibió con su silencio familiar. Las plantas en la ventana, los libros apilados sobre la mesa, el sofá donde pasaba las tardes leyendo, la cocina diminuta donde preparaba café demasiado fuerte. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, una eternidad atrás, cuando salió rumbo a Puebla sin saber si tendría el valor de hacer lo que había planeado. Isabel dejó el bolso sobre el sofá, se quitó los zapatos y caminó descalza hasta la ventana. Desde ahí podía ver una porción de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte, luces y más luces formando constelaciones terrestres. Abrió la ventana y dejó que el aire nocturno de la ciudad entrara, ese aire que olía a smog y tacos y millones de vidas entrelazadas. Se preparó un té de manzanilla, el mismo que su abuela le preparaba cuando era niña y tenía pesadillas. Llevó la taza humeante hasta su cuarto, se cambió y se metió a la cama con su laptop. Abrió un documento nuevo y empezó a escribir. No un informe clínico ni notas de trabajo, sino sus propias memorias de lo que había pasado ese día. Escribió sobre la casa de adobe en Puebla, sobre el olor a cal vieja y madera húmeda. Sobre la voz de su padre diciendo, nunca fuiste suficiente, y como esas palabras ya no tenían el mismo poder. Sobre los documentos que había guardado durante años como quien guarda evidencia de un crimen. Sobre la grabación que reveló la verdad que todos habían preferido ignorar. Sobre la cara de sus hermanos cuando finalmente entendieron. Escribió sobre la liberación de salir de esa casa sabiendo que nunca más tendría que regresar a menos que ella lo decidiera. Sobre el mirador donde contó estrellas y se reconcilió con todas las versiones de sí misma. Sobre la carretera oscura que la trajo de vuelta a casa, a su verdadero hogar que ella misma había construido lejos de ese lugar donde siempre la habían hecho sentir que no pertenecía. Las palabras fluían de sus dedos como agua mucho tiempo contenida. Escribió durante horas, hasta que los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por la ventana. Hasta que la ciudad empezó a despertar con sus ruidos matutinos de vendedores ambulantes y camiones de basura y radios anunciando las noticias del día. Cuando finalmente cerró la laptop, se sentía exhausta pero limpia. Como si hubiera tomado la ducha emocional más profunda de su vida. Se recostó en la cama y cerró los ojos, permitiéndose finalmente descansar. Soñó con el limonero del patio de su infancia. Pero en el sueño, el árbol estaba lleno de flores blancas que brillaban con luz propia. Y debajo del árbol estaba su madre, joven y sonriente, con los brazos abiertos. Isabel corrió hacia ella en el sueño y cuando la abrazó, sintió un calor que disolvía todas las penas, todas las heridas, todos los años de dolor acumulado. Estoy orgullosa de ti, le susurró su madre al oído en el sueño. Fuiste más valiente que yo. Rompiste el ciclo. Isabel despertó con lágrimas en las mejillas pero con una sonrisa en los labios. Era media mañana, el sol entraba a raudales por la ventana. Su teléfono mostraba varios mensajes. Uno de la doctora Ramírez felicitándola por su valentía. Otro de su amiga Patricia preguntando cómo había ido todo. Y uno, sorpresivamente, de Mónica. Isabel, necesito hablar contigo. No hoy, todavía estoy procesando todo. Pero pronto. Hay muchas cosas que nunca supimos, muchas cosas que necesitamos entender. Rodrigo también quiere hablar. Papá está destruido. No sé qué va a pasar ahora. Pero quiero que sepas que te creo. Te creemos. Y lamentamos no haber visto lo que estaba pasando. Isabel leyó el mensaje 3 veces. Sintió algo ablandarse en su pecho, algo que no sabía que estaba tenso. No era perdón completo, todavía no. Pero era un comienzo. Era la posibilidad de que tal vez, algún día, pudieran tener una relación de hermanos verdadera, construida sobre verdad en lugar de mentiras, sobre comprensión en lugar de ignorancia elegida. Respondió brevemente, gracias por escribir. Cuando estén listos, yo también estaré lista.
Se levantó de la cama y fue a la cocina a prepararse un desayuno propio. Huevos revueltos con chile serrano, frijoles refritos, tortillas calentadas en el comal. El tipo de desayuno que su madre le preparaba en los buenos días, en esos momentos raros donde su padre no estaba en casa y ellas dos podían compartir la cocina en paz. Mientras comía frente a la ventana abierta, escuchando a la ciudad vivir su vida caótica y hermosa, Isabel se dio cuenta de algo fundamental. La historia que había vivido, el dolor que había experimentado, las cicatrices que llevaba, todo eso era parte de ella pero ya no la definía. Era el prólogo de su libro, no el libro completo. Los siguientes capítulos los escribiría ella. Y serían capítulos de sanación, de crecimiento, de conexiones genuinas con personas que la elegían y a quienes ella elegía también. Serían capítulos sobre el trabajo que amaba, sobre las vidas que tocaba con su profesión, sobre la diferencia que podía hacer en el mundo simplemente por haberse negado a permanecer en silencio. Pensó en todas las Isabels del futuro que todavía no había conocido. La Isabel de 50 años, tal vez con su propio libro publicado y una comunidad de sobrevivientes que había ayudado a sanar. La Isabel de 60, quizás con una pareja que la amara bien, con amistades profundas, con una vida llena de momentos pequeños y perfectos. La Isabel de 70, mirando hacia atrás con orgullo por el camino recorrido, por las batallas peleadas, por la vida bien vivida a pesar de todo. Y tal vez, solo tal vez, la Isabel anciana algún día recibiría la visita de su padre moribundo, buscando un perdón de última hora. O tal vez no. Tal vez él moriría aferrado a su orgullo, negando hasta el final el daño que había causado. Isabel decidió que ambos escenarios estaban bien. Ella ya había hecho su parte. Ya había dicho su verdad. El resto no dependía de ella. Lo que sí dependía de ella era cómo elegía vivir cada día de aquí en adelante. Y eligió vivirlo con la cabeza en alto, con el corazón abierto a las posibilidades, con la determinación de no permitir que el pasado dictara su futuro. Eligió ser suficiente para sí misma, que era lo único que realmente importaba. Terminó su desayuno, lavó los platos y se dispuso a comenzar su día. Tenía pacientes programados en la tarde, trabajo que hacer, una vida que vivir. Pero antes de sumergirse en todo eso, se sentó en su escritorio y abrió nuevamente su laptop. Comenzó a escribir un nuevo documento. Este no era para ella, era para todos los que algún día podrían necesitar escuchar estas palabras. Lo tituló, Carta a quien necesita encontrar su voz. Si estás leyendo esto, escribió, es porque tal vez estás donde yo estuve. Atrapado en una familia que te hace sentir pequeño, en una relación que te hace dudar de tu cordura, en una situación donde tu verdad no es bienvenida. Quiero que sepas que tu historia importa. Tu dolor es real. Tu experiencia es válida. Y tienes derecho a hablar, a irte, a construir una vida que sea verdaderamente tuya. No será fácil. Habrá gente que no te creerá. Habrá quienes te digan que exageras, que provocaste lo que te pasó, que deberías perdonar y olvidar. No les hagas caso. Tu sanación no requiere la aprobación de nadie más. Tal vez tengas miedo. Yo también lo tuve. Miedo de que nadie me creyera, de que mi familia me rechazara completamente, de que toda una vida de dolor fuera invalidada con un simple, así son las cosas. Pero descubrí que el miedo de quedarme callada era peor que el miedo de hablar. Cuando finalmente encuentres tu voz, cuando finalmente digas tu verdad, puede que no obtengas el final feliz que esperabas. Puede que no haya reconciliación ni disculpas ni comprensión instantánea. Pero obtendrás algo mejor, te obtendrás a ti mismo. Completo, real, sin máscaras ni silencios forzados. Y ese, créeme, es el mejor regalo que puedes darte. Isabel guardó el documento. Tal vez lo publicaría en su blog profesional más adelante, tal vez lo incluiría en ese libro que estaba empezando a tomar forma en su mente. Por ahora, simplemente se sintió bien haberlo escrito, haber puesto en palabras lo que tantos necesitaban escuchar. El resto del día transcurrió en una especie de calma extraña. Atendió a sus pacientes con la atención renovada de quien acaba de recordar por qué eligió esta profesión.
Cada historia que escuchó ese día resonó de manera diferente, cada lágrima derramada en su consultorio le recordó que no estaba sola en su experiencia, que el dolor compartido se vuelve más llevadero. Al final de la tarde, antes de su último paciente, recibió una llamada de un número desconocido de Puebla. Por un momento consideró no contestar, pero algo la hizo tomar el teléfono. ¿Isabel? Era la voz de Rodrigo, rasposa como si hubiera estado llorando. No sé qué decir. He estado toda la noche despierto, leyendo esos documentos, pensando en todo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? Isabel cerró los ojos. Porque no querías verlo, Rodrigo. Porque era más fácil creer la versión de papá que cuestionar todo lo que conocías. Lo siento. Su voz se quebró. Lo siento tanto. Fuiste mi hermana pequeña y yo debí protegerte y en lugar de eso. En lugar de eso fuiste un niño también, lo interrumpió Isabel suavemente. Un niño atrapado en el mismo sistema que yo, solo que tu experiencia fue diferente. No te culpo, Rodrigo. Nunca te he culpado a ti ni a Mónica. Esto era entre papá y yo. ¿Qué va a pasar ahora? Isabel miró por la ventana de su consultorio hacia la calle donde la gente caminaba apurada, cada quien con sus propios problemas, sus propias batallas. Ahora cada uno sigue su camino. Yo ya empecé el mío hace mucho. Ustedes tendrán que decidir el suyo. Podemos intentar ser hermanos de verdad. Podemos intentarlo, respondió Isabel después de un momento. Pero va a requerir mucho trabajo. Va a requerir que ustedes entiendan que no pueden poner a papá por encima de la verdad. Va a requerir que acepten mi experiencia sin intentar justificarla o minimizarla. Lo haremos. O al menos lo intentaremos. Cuando colgó, Isabel se sintió agotada pero también esperanzada. Tal vez su familia podría reconstruirse sobre bases nuevas, más honestas. O tal vez no. De cualquier manera, ella estaría bien. La semana que siguió fue un torbellino de emociones contradictorias. Momentos de paz profunda alternaban con ráfagas de ansiedad residual. Sueños tranquilos se mezclaban con pesadillas donde todavía era niña y no podía escapar. Pero cada día era un poco más fácil, cada día el peso en su pecho era un poco más ligero. La doctora Ramírez le dijo en su sesión semanal que lo que había hecho requería un tipo de valentía que pocas personas tienen. No solo confrontaste a tu abusador, le explicó, sino que lo hiciste de una manera que dignificó tu experiencia. No buscaste venganza, buscaste verdad. Eso es sanación real. Isabel también empezó a notar cambios sutiles en su vida cotidiana. Dormía mejor. Sonreía más fácilmente. Las pequeñas cosas que antes la irritaban ya no parecían tan importantes. Era como si hubiera estado viviendo bajo un cielo nublado durante décadas y finalmente el sol había salido, mostrando colores que había olvidado que existían. 2 semanas después del enfrentamiento, Isabel hizo algo que nunca antes había hecho, fue sola a un café, pidió un capuchino y se sentó a observar a la gente pasar. No estaba trabajando, no estaba leyendo, no estaba distraída con su teléfono. Simplemente existía en ese momento, presente y en paz. Una pareja joven pasó riendo, con las manos entrelazadas. Una señora mayor arrastraba un carrito de compras lleno de verduras del mercado. Un grupo de estudiantes discutía animadamente sobre algún proyecto escolar. La vida continuaba en toda su belleza ordinaria, y por primera vez Isabel se sintió completamente parte de ella. No era la protagonista de un drama familiar ni la víctima que había sobrevivido. Era simplemente una mujer de 38 años tomando café en una tarde de junio, disfrutando del momento sin cargas del pasado ni ansiedades sobre el futuro. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mónica: ¿podemos vernos el próximo fin de semana? Sola tú y yo. Hay muchas cosas que quiero preguntarte, muchas cosas que necesito entender. Y también muchas cosas que quiero contarte sobre mí que nunca te dije. Isabel sonrió y respondió: sí, podemos vernos. Pero no en Puebla. ¿Qué tal si vienes tú a la Ciudad de México? Te puedo mostrar mi vida aquí. La respuesta de Mónica fue inmediata: me encantaría.
Nunca he conocido tu departamento, tu trabajo, tu mundo. Es hora de que lo haga. Y así empezó la verdadera reconstrucción. No sería rápida ni fácil, pero sería real. Basada en verdad, en vulnerabilidad mutua, en el deseo genuino de conocerse como las mujeres adultas que eran ahora y no como las sombras que habían sido de niñas. Un mes después, Isabel estaba en su consultorio terminando de escribir notas de su última sesión cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido, pero algo la hizo contestar. Isabel Montoya. Era una voz de mujer que no reconoció. Sí, soy yo. Y mi nombre es Lucía. Soy abogada especializada en casos de violencia familiar. Me llegó tu demanda contra tu padre. Quiero que sepas que es uno de los documentos más completos y bien fundamentados que he visto. Me gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de usarlo como caso modelo para ayudar a otros en situaciones similares. Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿En serio? Completamente. Tu caso podría ayudar a cambiar la manera en que se documentan y procesan estos casos de abuso emocional. Si estás dispuesta, claro. Estoy dispuesta, respondió Isabel sin dudarlo. Si mi experiencia puede ayudar a aunque sea una persona más, vale la pena. Y así, de una herida personal nació un propósito más grande. Isabel comenzó a trabajar con Lucía en la creación de un protocolo para documentar abuso emocional familiar. Daba charlas en universidades sobre las secuelas del trauma infantil. Escribía artículos para revistas de psicología sobre la importancia de creer a las víctimas. Su historia, que durante tantos años había sido una fuente de vergüenza y dolor, se convirtió en una herramienta de sanación para otros. Cada vez que alguien le agradecía por compartir su experiencia, cada vez que recibía un correo de alguien que se había sentido inspirado a buscar ayuda, Isabel sentía que esos 38 años de dolor habían valido la pena. No porque el dolor fuera necesario o merecido, sino porque ella había elegido transformarlo en algo significativo. Había elegido no permitir que la definiera pero sí permitir que la informara, que la hiciera más compasiva, más fuerte, más real. Su padre nunca se disculpó. Murió 3 años después de un infarto fulminante, solo en esa casa de Puebla que se había vuelto más vacía cada año. Rodrigo la llamó para darle la noticia, preguntándole si iría al funeral. No, respondió Isabel después de pensarlo. Ya me despedí de él hace mucho tiempo. No necesito hacerlo otra vez. Mónica entendió, aunque fue al funeral por Rodrigo, que sí necesitaba ese cierre. Después le contó a Isabel que había sido una ceremonia pequeña, que muchos de los que asistieron lo hicieron más por obligación social que por afecto genuino. Que el padre se había vuelto amargado y solitario en sus últimos años, alejando a todos los que alguna vez intentaron acercarse. Murió como vivió, dijo Mónica con tristeza. Orgulloso, enojado, negándose a ver su propia responsabilidad en su soledad. Isabel sintió una punzada de algo que ya no era dolor pero tampoco indiferencia. Era más bien una tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue, por el padre que ella merecía pero nunca tuvo, por el hombre que él pudo haber sido si hubiera elegido sanar en lugar de perpetuar el dolor. Ojalá hubiera sido diferente, le dijo a Mónica. Pero no lo fue. Y ya no puedo llevar el peso de sus decisiones. Los años siguieron su curso natural. Isabel construyó una vida rica y plena. Se enamoró de una mujer llamada Fernanda que la amaba con una ternura que al principio la asustó y luego la transformó. Se casaron en una ceremonia pequeña en Oaxaca, bajo un árbol de jacarandá, rodeada solo de las personas que genuinamente las amaban. Publicó su libro, Suficiente, rompiendo el silencio del abuso familiar, que se convirtió en un éxito inesperado, ayudando a miles de personas a encontrar su propia voz. Abrió un centro de apoyo para sobrevivientes de trauma familiar, un espacio donde nadie era juzgado y todos eran creídos. Su relación con Mónica se profundizó con los años hasta convertirse en una amistad verdadera. Rodrigo fue más difícil, él cargaba más culpa y eso hacía complicada la conexión genuina, pero al menos había respeto y buena voluntad. En su 50º cumpleaños, Isabel organizó una pequeña reunión en su departamento que ahora compartía con Fernanda. Mónica vino con su esposo e hijos.
algunos colegas de trabajo, sus amigas más cercanas. La doctora Ramírez, que ya era más amiga que terapeuta aunque todavía se veían ocasionalmente. Mientras todos comían pastel y reían, Isabel se escabulló un momento al balcón. Fernanda la siguió, abrazándola por detrás. ¿En qué piensas?, le susurró al oído. Isabel miró la ciudad extendiéndose bajo la noche estrellada. Pienso en esa Isabel de 38 años que entró a esa casa en Puebla temblando pero decidida. Quisiera decirle que todo iba a salir bien. Mejor que bien, en realidad. Creo que ella lo sabía, respondió Fernanda. Por eso tuvo el valor de hacerlo. Isabel sonrió y se giró para besar a su esposa. Tenía razón. Esa Isabel lo había sabido. Había sabido que al otro lado del miedo estaba la libertad, que al otro lado del dolor estaba la sanación, que al otro lado del silencio estaba su propia voz esperando ser escuchada. Y ahora, 12 años después de ese día que cambió todo, Isabel Montoya vivía la vida que siempre merecido pero que tuvo que luchar por conquistar. Una vida donde era suficiente, donde era amada, donde era libre. No era un final perfecto porque la vida real no tiene finales perfectos. Era algo mejor, un presente imperfecto pero auténtico, construido sobre verdad y valentía y la decisión consciente de no permitir que el pasado robara el futuro. Cuando volvieron adentro, alguien había puesto música y la gente bailaba en el pequeño espacio de la sala. Isabel se unió a ellos, moviéndose al ritmo de una canción de Café Tacuba, riendo cuando Mónica intentó enseñarle un paso complicado y ambas casi se cayeron. En ese momento, rodeada de amor y risas y la música que hacía vibrar las paredes, Isabel sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. Gratitud por la niña que había sido y que se negó a rendirse. Gratitud por la mujer que se convirtió a pesar de todo. Gratitud por cada persona en esa habitación que había elegido amarla tal como era. Y gratitud por ella misma, por la decisión que tomó hace años de regresar a esa casa en Puebla y decir la verdad que necesitaba ser dicha. Esa decisión había sido el punto de inflexión entre vivir como víctima y vivir como sobreviviente, entre existir en las sombras y caminar bajo el sol. La noche continuó con más risas, más música, más momentos de conexión humana genuina. Y cuando todos se fueron y ella y Fernanda limpiaban juntas en compañía, silencio, Isabel se dio cuenta de algo fundamental. La frase de su padre, nunca fuiste suficiente para mí, había perdido todo su poder. Porque la verdad era que él nunca había sido suficiente para ella. No como padre, no como ejemplo, no como presencia en su vida. Pero ella, Isabel, era más que suficiente. Siempre lo había sido. Solo había necesitado tiempo, distancia y valentía para verlo. Y esa verdad simple pero revolucionaria, era la que finalmente la había liberado. Esa noche, antes de dormir, Isabel sacó la fotografía vieja de ella y su madre bajo el limonero. La miró durante un largo momento, sonriendo a esa niña que aún no sabía lo que vendría pero que ya tenía dentro de sí la fuerza para enfrentarlo. Lo logramos, le susurró a la fotografía. Rompimos el ciclo. Ya nadie más tendrá que cargar con este peso. Guardó la foto en su lugar especial en el cajón de su mesita de noche, apagó la luz y se acurrucó junto a Fernanda. Afuera, la Ciudad de México continuaba su vida incansable, millones de historias desarrollándose simultáneamente bajo el mismo cielo. Y Isabel Montoya durmió en paz, sabiendo que su historia, aunque nacida del dolor, había terminado en un lugar de luz. No porque todo hubiera sido resuelto o perdonado, sino porque ella había elegido vivir a pesar del pasado, no a causa de él. Esa elección, esa simple pero profunda elección de seguir adelante, de construir algo hermoso con los fragmentos rotos, de transformar el dolor en propósito, era su victoria final. Y era más que suficiente. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido la valentía de Isabel resonando en tu propia vida, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte, donde compartimos historias nuevas todos los días que celebran la fortaleza humana, la capacidad de sanar y el poder transformador de decir nuestra verdad. No estás solo en tu camino. Tu historia también merece ser contada.